Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castortech. Y hoy vengo a hacer un vídeo sobre todo para la gente que duda en comprarse un coche eléctrico o lo ha comprado y no lo ha llegado y que le faltan algunas informaciones, quizás las más importantes desde mi punto de vista, para pasarse o no pasarse a la movilidad eléctrica, como es lo de la carga, cuántos kilómetros puedo hacer, cómo se va a comportar el coche, cómo planear mis rutas, es viable para mí o quizás no, cuánto me va a costar. Y creo que con esta clase de vídeos como el que voy a hacer yo hoy, que son de contenido más o menos verde, es decir, que vale para todos los coches, para todas las marcas y para todas las épocas, porque al saber el consumo medio que tienes en el coche y los kilovatios que tienes instalados, vas a poder calcular de una manera muy fácil con estas aplicaciones todo tu trayecto y no vas a tener ninguna duda en el futuro, porque vas a tener números reales, incluso con algunos consejillos que yo tengo para que ese miedo se vaya. Así que, sin más preámbulo, dentro con el vídeo. Bueno, estoy grabando la pantalla del móvil y vamos a ir a una aplicación que se llama Mi Coche Eléctrico, que la veis aquí, que es una aplicación de un español, de una persona española, no sé ahora de qué trabaja, de qué no trabaja, pero bueno, es una aplicación hecha por personas en España. Y le vamos a dar aquí a la ruedita de lo que sería ajustes. Y aquí podemos poner el nombre del coche y los kilovatios netos que tenemos. Los kilovatios netos los podemos buscar, por ejemplo, en páginas web como EV Database. Para eso podemos ir quizás aquí a EV Database. Le vamos a buscar. Y como veis, aquí podemos elegir el coche, el modelo. Por ejemplo, en el Tesla Model 3, 57,5 kilovatios. Si le damos, vemos que tiene instalado, lo voy a poner aquí rápidamente, 60 kilovatios, pero útiles tenemos lo que serían 57,5, usable o netas. Esto es importante para poder hacer algunos otros cálculos. Esta aplicación además tiene algunos puntos gratuitos en España, ¿vale? Aquí si vamos, aquí tenemos los puntos gratuitos, si funcionan o no funcionan, están en rojo, los que funcionan están en gris o en verde, donde tiene bastante información. Y yo pues puse el otro día uno dentro y quiero ver si está aún dentro o si ya lo han quitado. Así que tengo que mirar un momento el mapa. Vamos a la provincia de Cáceres, vamos a Plasencia. Y yo puse que había no solamente uno en el parking de Obispo Manzano, o como se llame, sino que también había uno aquí en la isla. Y aquí veis que lo estoy ampliando y está ahí el símbolo verde. Ese lo puse yo el otro día en la aplicación porque no estaba dentro. Sin manguera, a por Urbansol, he puesto todo. Incluso hay una foto, alguien ya puso una foto. Muy bien por la persona que ha aportado la foto a la aplicación. Como veis, una aplicación que se usa bastante porque muchos youtubers están hablando de la aplicación porque es bastante útil. En segundo lugar, tenemos un comparador de bonos y de precios. Aquí puedes ver cuál es el que está en tu zona. Ahora, si no tienes el coche aún, puedes ir, salir, mirar si ves alguno de estos. Y también tenemos, naturalmente, Tesla, tenemos Thunder y tenemos Wenea y tenemos Ionity, que son las aplicaciones que te vas a encontrar sobre todo en carretera. Y después en ciudades grandes te vas a encontrar sobre todo Iberdrola y lo que sería Endesa X, aunque según la parte de España que estés tendrás más bien Iberdrola o más bien Endesa. En Galicia, por ejemplo, tendrás más bien Endesa, en La Coruña puede ser que tengas también Iberdrola, pero en la zona exterior de las ciudades tendrás seguramente más Endesa. En ciudades mucho más grandes también tienes Iberdrola, naturalmente. Y en otras zonas pues tendrás sobre todo Iberdrola, por ejemplo en Extremadura tienes más Iberdrola y casi ningún Endesa porque no vi ninguno en el tiempo que he estado allí, pero me imagino que habrá también alguno. Después tienes Repsol, la tarifa de Wilet, el cual a la gente que no es española no le vale para nada porque tienes que tener un teléfono español para poder utilizarla, pero también tienes ahí la opción de comprar bonos y cargar un poquito más barato. Y aquí tenéis, como digo, un resumen de los bonos y de las cargas y las suscripciones más importantes al día de hoy en España, de los sitios que más se tienen, los cargadores más extendidos por la península ibérica. Incluso hay también otras apps, como podéis ver aquí, tenemos incluso algunas otras aplicaciones de carga para países como Portugal, no tenemos de Francia, y luego tenemos Electromaps, que está extendida, donde recogen muchos puntos de carga, pero la aplicación no te vale en todos los sitios para hacer la carga. Tampoco ChargeMap, también te puedes tener una aplicación que también puedes hacer incluso planeamientos de viajes con el coche, como vamos a ver después en otra aplicación que es Better Route Planner, que es la segunda aplicación que yo aconsejo, pero creo que Better Route Planner está muchísimo por delante en este caso. Y también tenemos Uncharge, que bueno, tiene mucha propaganda en canales
por ahí. Yo no hablo mucho de esta aplicación, puesto que no me dedico a ir cazando kilómetros. Pero bueno, lo que más me interesa de esta aplicación a mí sobre todo es los puntos de carga gratuitos, que lo pienso utilizar este año si voy en el coche a España. A lo mejor no voy, pero si voy lo voy a utilizar. Y calculadora de VE. Y esta es lo mejor. ¿Por qué? Como ves, tenemos aquí unos datos, capacidad de la batería, la hemos dicho al inicio, 17,5 kilovatios. Consumo del coche, mi consumo real pone aquí que son 15,9 kilovatios hora los 10, y yo lo redondeo siempre a 18 porque yo tengo miedo de no llegar a los sitios, es decir, lo amplío. Según Tesla tendría que tener un consumo medio de 14. Como veis tengo 15,9 en realidad, y 14 saco solamente en ciudad y si no hay mucho semáforo, y sería la máxima autonomía. Entonces yo tengo 16 y para hacer cálculos de autonomía yo subo 200 vatios hora, o sea 2 kilovatios hora más, para estar al 100% seguro de la carga que tengo en el coche, para llegar sin problema a ningún sitio, los kilómetros que voy a hacer durante el día, durante la semana, cuando sea. Como veis tenemos la carga de la batería. Si tienes un coche con baterías NMC, NMA o NMH, bueno, no sé cuáles son todas las baterías que hay, pues se aconseja cargar del 20 al 80%. Y aquí teníamos, esto es importante para que lo veáis aquí, porque a través de esta barra que estoy moviendo aquí, podemos calcular el tiempo de carga y los kilómetros que podemos cargar en ese tiempo. Y baterías LFP se carga normalmente al 100% el coche, puesto que la batería no sufre casi ninguna diferencia de voltaje entre las baterías llenas y la batería vacía, cosa que en los otros coches con NMC y etcétera, con níquel, manganeso, aluminio o lo que sea, tenemos una diferencia más grande de voltaje, entre 2 y 3 voltios de diferencia de voltios en las baterías entre que están llenas o están más vacías. Por lo tanto, ahí sí merece la pena hacer la carga al 80%, pero bueno, lo dejamos así. Como veis tenemos la carga de Chuco, la carga en el tipo 2, que es el Meneques estándar que tienen los coches, y después hay coches que tienen también carga rápida. Muchos de los coches tienen carga rápida, coches que están hechos para el sector urbano tienen incluso solamente el tipo 2, incluso coches como por ejemplo los híbridos enchufables tienen una manguera de tipo 2 normalmente, y luego los hay que también tienen CSS, pero normalmente creo que en los híbridos tienen solamente la manguera tipo 2, que sería la que estáis viendo el símbolo ahí, la diferencia. Carga en continua es tipo 2 y carga carga en alterna es tipo 2 y carga en continua, en línea continua en DC, sería la CCDC o la combo, que se llama así. Como veis, se cargará el 80%, que serían 46 kilovatios en el caso de este coche si llegamos con 20%, y la autonomía ganada sería de 256 kilómetros en la carga completa. Si la autonomía al 20% sería más o menos, con el consumo que he puesto yo arriba de 18 kilovatios hora, de 64 kilómetros. La autonomía al 100% de toda la batería del coche sería de 319 kilómetros, y la autonomía al 100% también sería. Si cambiamos al 80%, vemos que nos pone que alcanzamos 256 kilómetros. Al 80%, si la autonomía al 10% sería, al 20% sería 64 minutos. Si ponemos 10%, digamos que llegamos al cargador con 8%, nos quedaría una batería máxima de 26 kilómetros. Con ese 6% de batería, tendría un 8% de batería, tenemos aún 26 kilómetros para hacer. Es decir, queremos ver más o menos cuántos kilómetros queremos llegar a tener de batería baja cuando llegamos al cargador, para saber si podemos llegar a otro cargador. Si sabes que el otro cargador cerca del cargador que tú tienes en casa está a 30 kilómetros, pues con un 8% de batería te dejaría para poder llegar quizás al otro cargador. Pues si está, por ejemplo, a 50, tienes que subir ya con 22%, tienes que ir al cargador sí o sí, porque no puedes quizás arriesgar a que en casa no puedas cargar. Pero bueno, son cosas que no tienen por ahora ningún sentido hablar de ellas, puesto que lo inicial es que cargues, si puede ser en casa, y si no, en un cargador cerca de casa que no sea muy caro. Bien, yo aquí ahora he puesto los precios que pagáis en España, más o menos a 2 kilovatios hora. ¿Por qué? Porque el chuco de casa, cuando enchufas con un chuco normal, no está hecho para estar durante horas y horas y horas a 9 o 10 amperios. Si pones a 10 amperios, seguramente a las 13 horas te salta el fusible, o incluso a las 5 o 6 horas si se calienta mucho. Entonces, por eso he puesto 2 kilovatios, que está a 9 amperios, y puede ser que esas 16 horas te aguante sin que salte el automático. La carga máxima sería
en 16 amperios sería de 2,3 kilovatios a 10 amperios, perdón. Y si tienes 16 amperios te puede cargar el chuco a más o menos 3,4. Si tienes un chuco de 16 amperios puedes cargar a 3,4 kilovatios. Pero normalmente yo aconsejo cargar a 2 o incluso a 1,9. Lo que pasa es que, por ejemplo, Tesla, si está a 1,9 kilovatios, no carga. Entonces no merece la pena. Y eso te costaría 16 horas 40 minutos de carga. Son muchísimo. Para el 22 al 80% te llegaría a 23 céntimos de euros para... vamos a poner otra vez al 20%, perdón. Para ganar una autonomía de 192 kilómetros. O sea, tú cargarías para 200 kilómetros más o menos por 38 céntimos, ¿vale? Y aquí en Suiza pagaríamos pues más o menos lo que os voy a poner ahora, 10 euros, ¿vale? La carga de tipo 2, en mi caso yo he puesto ahí 11,35, es a lo que carga mi cargador en casa, porque tengo trifásica a 16 amperios y el voltaje de la red es 239 voltios, por eso llego a 11,35, normalmente esto se redondea a 11 kilovatios, serían en monofásica 50 amperios, en monofásica 50 amperios, lo he dicho bien, en trifásica sería 16 amperios, que es lo normal en la carga aquí en Suiza. La gente que tiene un cargador tiene uno de 16 amperios, todas las casas en Suiza tienen trifásica. El precio en España sería 38 céntimos, igual que antes, para la carga máxima, y la carga aquí vale, como he dicho, 29 céntimos de euro, nos saldría también por 10 euros. Es decir, lo único que cambia es el tiempo de carga. Te va a costar lo mismo siempre que el coche tenga una eficiencia al 100%. Si no tienes una eficiencia al 100%, diríamos que pierdes un algo por ciento, sería una carga al 10 kilovatios. No, esto no se puede calcular, pero normalmente te van a cobrar un poquito más de lo que pone ahí, porque nunca vas a cargar a 11 kilovatios, ¿vale? Va a cargar a 11 kilovatios, pero el coche no va a recoger los 11. Tienes una pequeña diferencia de precio. Después tenemos la carga en CCS. He puesto un precio estándar normal de España, 49 céntimos de euro si ves un cargador no Tesla. Y te costará 17 euros la misma carga. Si cargas al 100%, sería 23 euros en Tesla, o bueno, en cargadores de carga rápida, en autopista. En casa te costaría 13,34 en Suiza. Y en España, vamos a poner el precio aquí, ¿vale? Que vale más o menos 0,11, te valdría 51 céntimos de euro. Como veis, con esta aplicación puedes calcular tu viaje al completo poniendo diferentes precios y viendo cómo te costaría tal y tal cada carga. Y bueno, autonomía máxima, como veis, 319 kilómetros con el consumo de 18 kilovatios hora a los 100, que sería en autopista, a 130 por hora en Francia. Si ponemos el consumo medio que tenemos de estos últimos años, podríamos hacer 359 kilómetros. Si pongo el consumo que tengo normalmente en verano y en primavera, pues tenemos pues un poquito más de eficiencia, son 417 kilómetros de autonomía con el coche. Incluso en autopista podría deciros que sacamos una media de 15,8, no, de 15, 14,8, perdón, no, 15,8. 15,8 más o menos, y son 364 kilómetros de autonomía con el Tesla Model 3 de batería pequeña. Como digo, otra aplicación que es muy buena es ABT Route Planner. Ya llevo un montón de minutos, voy a parar un momento de grabación. No la paro, sigo. ABT Route Planner. Y aquí lo que podemos hacer es ABT Route Planner. Vale, la abrimos. Podemos calcular, por ejemplo, voy a poner ahora mi pueblo, Gijón. Y aquí ponemos, pues, Alicante. Le damos a calcular y nos calcula la ruta de Gijón a Alicante, o de Alicante a Gijón en este caso. Y como veis nos planea toda la ruta. Dice que vamos a tener 3 horas, vamos a hacer 5 cargas, 3 cargadores. Bueno, 3 cargadores y vamos a tardar 2 horas 50 en los cargadores. Y aquí pone que tenemos que ir muy despacito, porque claro, yo he puesto el otro día una cosilla por ahí mal. Y vamos, podemos ir aquí, le decimos que llegada rápida, le damos a nueva ruta y nos va a plantear la ruta diferente. Deciros que en el Tesla serían, en vez de 1, 2, 3, 4, 5 paradas, luego vas a hacer solamente 3. ABT Route Planner tiene incluso más miedo que yo.
En mi caso tengo el coche conectado con datos en tiempo real. Como ves ahí pone que hacemos 5 kilómetros por kilovatio hora. En esto hace actualmente 6 grados fuera en la calle. Y lo bueno es que tú puedes elegir cualquier coche de estos que están aquí en la línea. Como veis, casi todas las marcas están representadas. BMW, MG, MG 4 creo que también está. MG, MG4, por ejemplo, tenéis el Standard Range, el Long Range, el Long Range Luxury, el X-Power, el Standard Range Luxury. Tienes todos aquí con sus confirmaciones, con o sin bomba de calor, como veis. Y tiene también, siempre pone en todos los coches beta, ¿vale? Pero tú puedes también poner, como digo, bueno, pues no, tengo un Tesla, no tengo el otro. Puedes poner también los datos en vez de en tiempo real los normales y puedes volver a renovar y te vuelve a calcular otra vez la ruta con los datos que tú pongas a mano. Si tienes más miedo, para ver lo máximo y máximo de paradas que tienes que hacer para no tener miedo. Normalmente aquí son 906 kilómetros, como he dicho, normalmente cuando yo conduzco, me hace más o menos 300 kilómetros y aquí en 300 kilómetros tenía que parar 3 veces. Y una ya salgo con la carga hecha, o sea que solamente tenía que parar 2 veces en el camino. En cambio aquí nos pone que tenemos que hacer un montón de paradas. Como digo, a Better Planner tiene muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque tú pones que quieres llegar con un 20% al cargador y al final te llega con 17 o con 14, pero puedes llegar con un 1% al cargador también. Pero claro, para el inicio no lo aconsejaría para nada, puesto que el miedo es terrible, pero cuando vas conociendo un poquito la ruta y el coche, puedes arriesgar un poquito más. Siempre, yo digo siempre que no llegues nunca por debajo del 9%, porque después se pone un poquito complicado el poder cargar el coche. Y nada, este es el vídeo que quiero hacer hoy, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya animado a que miréis estas aplicaciones para que, bueno, saber cómo son las cositas de carga. Y nos vemos aquí en CastorTech V en un próximo vídeo. Si estás interesado en comprarte un Tesla, abajo en la caja de descripción te dejo naturalmente pues el enlace a mi enlace de referidos. También tengo para si te gusta la aplicación de Tesla y la quieres probar, la puedes probar durante un mes gratuito. Y nada más. Nos vemos. Pasarlo bien el día de hoy.